Bienvenidos, estimados estudiantes. En esta presentación estaremos hablando de la genética mendeliana. Primero que nada, debemos saber quién fue Mendel. Gregor Mendel es el pionero en el campo de la genética. La genética es la ciencia de la herencia. Los caracteres humanos, como el color de ojos y el color de cabello, junto con muchas características, se transfieren de una generación a otra. Entonces podemos decir que la herencia es la transmisión de información genética de los progenitores a su descendencia. Un ejemplo son las características que nosotros heredamos de nuestros padres. A pesar de que Mendel fue bastante cuidadoso con sus experimentos, su trabajo no fue apreciado. Luego de décadas, los genetistas comprobaron los descubrimientos de Mendel. Mendel utilizó guisantes para realizar sus experimentos. Guisante de jardín, cuyo nombre científico es Pisum sativum. Mendel obtuvo sus semillas de guisantes originales de fuentes comerciales. Durante 2 años trabajó y verificó que las variedades fueran de líneas puras. Al hablar de genotipo, nos estamos refiriendo a la parte genética del organismo. Como su nombre lo dice, gen, no tipo. Y cuando hablamos de fenotipo, nos estamos refiriendo a la parte física, a las partes observables de ese organismo. Una forma alternativa de referirnos a un gen son los alelos. Cada individuo recibe 2 versiones de cada gen, como ya dijimos, que son conocidas como alelos, una de cada padre. Si los alelos de un gen son diferentes, el alelo que se expresa es el gen dominante y el efecto del otro alelo denominado recesivo queda enmascarado. O sea que tenemos 2 tipos de alelos, el alelo dominante y el alelo recesivo. A continuación, realizaremos la explicación de cómo identificar si un organismo resulta ser homocigoto u heterocigoto. Una célula resulta ser homocigoto cuando los alelos presentes en ambos cromosomas resultan ser idénticos. Aquí puede pasar el caso en que se expresen los 2 alelos dominantes representados por letras mayúsculas, o en el caso que se expresen 2 alelos recesivos representados por letras minúsculas. Para entender mejor, veamos nuestros ejemplos. En el primer ejemplo, observamos que el padre tiene el cabello rizado, la madre el cabello rizado, ambos de carácter dominantes. Es por eso que el niño presenta la característica de pelo rizado, siendo así un homocigoto dominante. En el segundo ejemplo, observamos que el padre, como la madre, tienen el cabello lacio, el cual es una característica recesiva. Entonces, el cabello de la niña también será lacio, siendo así un homocigoto recesivo. Heterocigoto. Una definición rápida sería cuando el gen presenta un alelo dominante representado por la letra mayúscula y otro recesivo representado por la letra minúscula. Se expresan las características del alelo dominante. Observamos el siguiente ejemplo para comprender mejor. El padre tiene el cabello rizado, la madre el cabello lacio y el niño tiene el cabello rizado. El gen con alelo dominante es el del padre, debido que ante la característica del rizado o lacio, el dominante fue el rizado. ¿Por qué? Porque el niño lo expresó. Cuadro de Punnett. El cuadro de Punnett se utiliza para determinar las diferentes combinaciones de genes que se pueden obtener en un cruce en particular. Para realizar el cruce se deben de seguir los siguientes pasos. Primero, es necesario representar a cada progenitor con su genotipo, es decir, su constitución genética. La condición de homocigoto dominante se representa con las letras mayúsculas. La condición de homocigoto recesivo se representa con letras minúsculas. Segundo, los alelos se separan en la formación de las células sexuales, de acuerdo a la segunda ley de Mendel. Tercero, se colocan cada letra, que representan los gametos, en los cuadrantes superiores e izquierdos del cuadro. Las células sexuales masculinas se escriben en los cuadrantes izquierdos y las femeninas en la parte superior del cuadro de Punnett. Cuarto, se unen las letras en los cuadrantes del centro, formando los genotipos de los descendientes. Quinto, se escriben los genotipos y fenotipos obtenidos. A continuación estaré explicando brevemente lo que serían las 3 leyes de Mendel. La primera ley, o ley de la uniformidad, establece que al cruzarse 2 razas puras, todos los descendientes de la primera generación filial van a ser iguales tanto fenotípicamente como genotípicamente entre sí a uno de los progenitores. Esto se debe a la manifestación de la dominancia frente a la recesividad de lo que serían los descendientes. Se puede visualizar en el ejemplo. Al cruzarse plantas de razas puras, el genotipo dominante es expresado por la flor de color rojo y el genotipo recesivo expresado por el color morado.
tendrá como resultado, según el cuadro de Punnett, que para el 100% de los descendientes será flores de colores rojas, ya que el genotipo dominante es el que se va a expresar en su totalidad. Como segunda ley de Mendel, o también conocida como ley de la segregación, establece que tras cruzarse flores de la primera generación filial que contienen ambas genotipo dominante y recesivo, el genotipo recesivo tendrá la posibilidad de expresarse o aparecer en uno de 4 casos posibles. Se visualiza mediante el cuadro de Punnett también. El genotipo dominante se va a expresar en 3 de los casos y el recesivo tendrá una posibilidad de expresarse, es decir, un solo caso de flor morada. Como tercera ley de Mendel, o también conocida como principio de transmisión independiente, en esta ley, tras hacer varios cruzamientos, Mendel determinó que hay rasgos que solamente pueden heredarse de manera independiente. Es decir, en genes que se encuentran muy distantes uno del otro o en cromosomas distintos, pero estos no intervienen uno con el otro. En el ejemplo, se puede visualizar que también se trata de plantas. El genotipo dominante sería la flor roja con tallo liso y el genotipo recesivo, la flor morada pero con el tallo rugoso. Según el cuadro de Punnett, se puede visualizar que son 16 casos posibles. Y 9 de estas flores resultantes tienen un genotipo totalmente dominante, es decir, van a ser flores rojas de tallo liso. 3 de estas flores van a tener el genotipo A mayúscula B minúscula, es decir, genotipo dominante para el color de flor y recesivo para el tipo de tallo, es decir, flores rojas de tallo rugoso. 3 flores tendrán el genotipo A minúscula B mayúscula, es decir, genotipo recesivo para el color de flor, que será morada, y dominante para el tipo de tallo, que será un tallo liso. Y un solo caso de expresión del total del genotipo recesivo, es decir, una flor morada y de tallo rugoso. Como referencia bibliográfica se utilizó una sección del libro de Solomon, Berg y Martin de Biología General. Y esto fue todo. Muchísimas gracias por su atención.